Hoy en la mira, la pandemia del coronavirus desafía a la humanidad, pero no es ni el primero ni será el último desafío de estas características. La humanidad se ha enfrentado a muchos de ellos. La pregunta es si aprenderemos de lo que ocurre. De las epidemias siempre se aprende algo. Y algo está diciendo que los sistemas sanitarios en los países del mundo no son los adecuados para prevenir y enfrentar estas tragedias. Algo tendremos que hacer después de la pandemia para reformarlos. La salud de cualquier persona, sea pobre, sea árabe, sea rico, sea musulmán, católico o tenga el pasaporte y la condición social que sea, nos afecta a todos. ¿Qué es lo que urge como reflexión de esta peste universal? Es un gran sistema de salud en cada país. Ahí hay que invertir. Las epidemias a nivel mundial han significado la muerte de millones de personas, esto a lo largo de la historia con consecuencias dramáticas en cada ocasión. Esto aquí, en La Mira. La pandemia del coronavirus no es la primera, no será la última que sufre la humanidad y hemos tenido a lo largo de los años muchas oportunidades de trabajar, de atender estas pandemias, pero esta sería la primera que puede ser atendida en forma global en un mundo hipercomunicado y que tendrá consecuencias, sin duda, para todos los países. Esta pandemia es parecida a otras de la gripe española y demás, pero con medios de comunicación y con medios de comunicación en el sentido más amplio de la palabra, que la permiten transmitir con mucha más rapidez en todos los sentidos. Y creo que, Jorge, el problema fundamental de las pandemias, de las epidemias, radica en la forma en la que estas se conectan entre una sociedad y otra. Y esto es la parte en la que tendríamos que entender que hay diferencias importantes. Esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, pues cuando uno habla del anterior o habla de 1918, la llamada gripe española, que no era española, era traída de los Estados Unidos, etcétera, pero esto era un mundo en donde definitivamente estábamos totalmente fragmentados y en donde esto sucedió en Europa y se quedaba en esa zona como tal y ahí terminaba destruyendo una buena parte de la población. Las políticas en ese momento eran simple y sencillamente que le pegue a quien le pegue y al que le dio pues terminó muerto o pudo sobrevivirla. No había mucho con qué atenderla. Cuando tú llegas a un mundo globalizado, a un mundo que tiene capacidad de interconectarse, cuando hay coordinación de políticas públicas a nivel mundial, esto tiene capacidad de contenerse. El tema de la H1N1 finalmente estábamos hablando en ese momento, a pesar de una crisis financiera enorme, estábamos hablando de un modelo que tenía capacidad de coordinarse y que tuvo finalmente, gracias a lo que se hizo en México y a lo que se hizo en otros lugares, de encontrar mecanismos de contención. Es cierto, teníamos ya en ese momento un medicamento, el oseltamivir, que el problema era producirlo nada más para aminorar los efectos de la propia influenza, pero te permitían encontrar el control. Hoy estamos ante esta necesidad de buscar rápidamente algún tipo de medicamento que pueda pues, paliar los efectos del coronavirus y esta es, como quien dice, la lucha contra el tiempo y así es como se combaten las epidemias en el mundo moderno y como se hacía anteriormente, además a veces creando una cantidad de mitos enormes sobre quién la había creado o si era producto de magia. ¿Quién era el culpable? Exactamente. Sí, yo pienso que este tipo de epidemias, de pandemias, que son epidemias desbordadas, nos llevan a la necesidad de pensar que necesitamos una moral universal, una moral laica, más allá de asuntos religiosos, cada quien tendrá la suya, pero lo que le ocurre a los sectores más vulnerables o a la persona más vulnerable en cualquier lugar del mundo nos afecta a todos. Y ante eso tiene que haber una respuesta como especie humana. La peste de 1346 del siglo XIV llegó por un ratón,
llegaron en los barcos que llevaban la seda de China a Génova, ahí venía el virus del mal de bubas, la peste bubónica que mató a media Europa. Es decir, transponen nos hacen ver lo frágiles y lo futiles que son nuestras barreras de razas, de clases sociales, de nacionalidades. No, lo que ocurre a unos afecta a todos. Y ahí entramos tal vez en el tema filosófico de la moral kantiana. Universalizar y de veras entrar en una conciencia de que somos la especie humana y es la que necesitamos proteger, defender, más allá o totalmente rebasados en lo que son barreras económicas, raciales, religiosas y, desde luego, nacionales. Recientemente Enrique Quintana llamó la atención sobre un texto serio de Bill Gates, el cual compara, pues en efecto, la gripa española a lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19. Y bueno, esa en efecto fue pues, la gran epidemia del siglo, que abrió el siglo XX y que nos dejó 3 lecciones, por lo pronto, que sí valdría la pena subrayar. Primero, es que fue una epidemia en donde la reacción de los gobiernos tardó más de 1 año y medio. O sea, en este sentido sí tendríamos que advertir que estamos en el primer trimestre, vamos hacia el segundo trimestre del año, y si hay una reacción global, quizá no lo eficaz que nos gustaría, pero bueno, no tiene nada que ver con la lentitud observada en aquel entonces. Ahora, de esa historia se derivó un sistema de prevención sanitaria que no existía, es decir, de cuidados, de distancias, la prevención como concepto, que por cierto vino aparejada de la invención del oficio de la enfermera y del enfermero. O sea, la enfermería como resultado, no nada más se dice de la Primera Guerra Mundial, sino realmente de esta pandemia. Entonces sí queda claro que hay un aprendizaje social que ojalá estuviésemos poniendo en juego en estos días. Y yo creo, algo que Pablo ha venido insistiendo mucho en este programa, que de aquí tienen que derivarse sistemas de salud distintos a los que tenemos, bien financiados y con gran cobertura y gran eficiencia. La Organización Mundial de la Salud insiste en que esta podría ser la primera pandemia que derrote a la humanidad. No que derrote a la humanidad, sino que la humanidad la pueda derrotar y la pueda controlar. Para eso se necesitan tomar no solamente una moral universal, como tú dices, la moral universal tiene que devenir en programas y sistemas universales. Una de las experiencias que ya ha dejado así de inicio la pandemia del coronavirus es que lo que tanto se ha debatido sobre el sistema de salud de los Estados Unidos es una demostración de que el sistema de salud de los Estados Unidos no está preparado para este tipo de eventos. El que no tenga un sistema de salud pública nacional que pueda abarcar a todos sus habitantes, lo está demostrando la pandemia. Tiene 1/3 de las camas disponibles de Alemania, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero Jorge, yo creo que el problema es que también cuando se te presenta una pandemia de esta naturaleza, es prácticamente imposible que haya un sistema de salud que cubra todo. Yo insisto, o sea, cuando hablas de que se dice, por ejemplo, el 3... Hay uno peor que otro. Claro, Sí, claro. Hay unos peores que otros. Sí, voy, no me maten, espérenme. Lo que estoy diciendo es que para esto, cuando ya te cayó encima la pandemia, la epidemia como tal, tener camas para 1 millón o 2 millones no es costeable, es imposible que haya un sistema que lo haga. Esto es un problema de prevención, o sea, de que si en un lugar como en China te apareció el virus como tal, en ese momento es el momento de tomar las precauciones en todo el mundo y generar estas políticas de coordinación para evitar que... Y que los sistemas los sistemas de salud te lo hagan, porque en el momento en que te cae ya el virus y se disemina, yo no creo que haya un sistema de salud que para curar te puede aguantar tener en un momento determinado millones de personas metidas en hospitalización o incluso en las casas. Es un problema excepcional que no sé si haya recursos en términos financieros para poder... Está bien, pero distintos países lo han atendido de distinta forma y hay ejemplos. Subcorea es un ejemplo, Alemania es un ejemplo, Estados Unidos es un mal ejemplo, Italia y España son un mal ejemplo. Pésimo ejemplo. Pero sí, estas epidemias, por lo que estamos comentando aquí, son un golpe muy fuerte a la indiferencia. Es decir, no nos puede pasar por alto lo que ocurre. No importa, son chinos, no importa, son de Biafra, no importa, son pobres. No, tiene que haber una recapacitación muy profunda
de qué hacer con los sistemas de salud. Y aquí en México creo que es un gran momento, que sería extraordinaria una actitud, no una verbalización, una actitud que nos convoque a la unidad nacional y decir, señores, lo que tenemos, lo poco que tenemos, vamos a invertir en un gran sistema de salud. Con eso creo que todos estaríamos de acuerdo y salvaríamos cualquier gobierno. Es decir, con unidad y con objetivos concretos para crear un gran sistema de salud aquí y en todo el mundo y para todos. A ver, sí es una pandemia esta que obliga a poner las barbas a remojar viendo al vecino. Y yo insistiría con lo que Jorge planteaba. O sea, si hay un golpe político que esta pandemia está dando, ese está haciendo en Estados Unidos. Porque está mostrando que esta idea de desmantelar el sistema incipiente de cuidados médicos establecido por los demócratas, ahora sí puede venir a cobrar carísimos sus réditos. Y si esa especie, esa tesis va ganando fuerza, Trump puede enfrentar un desafío a las elecciones que no tenía. Ahora, dicho esto, pues cualquier otro gobierno tendría que ponerse las pilas y decir, a ver, estos son juegos que uno no puede someter al voto de las urnas, ¿no? Tiene que haber sistemas que como política de Estado sean capaces de enfrentar este tipo de tragedias. Y regresar un poco a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que es la que puede coordinar estos esfuerzos. Hay parámetros, hay medidas que se pueden tomar, hay políticas de salud pública que se pueden adoptar, que son generales, que son globales y que no se pueden desechar. Me parece que los sistemas de salud pública tienen que tener, por lo menos en las grandes democracias, en los países de cierto nivel de desarrollo, en los países de la OCDE, parámetros iguales para todos ellos. Y creo que hay unas diferencias brutales. La de Estados Unidos es una, la nuestra es otra, países como Turquía tienen otra, y tenemos que establecer políticas sanitarias globales, si no, inevitablemente iremos al fracaso. Cuando se dice eso, pero nada más, cuando se establece ese tipo de políticas sanitarias, son políticas que tienen que ver además con la cultura propia. Esta idea, por ejemplo, del no tocarse, del saludo, etcétera, esta cultura oriental les favorece como tal en un momento en donde, por supuesto, este tipo de pandemias demuestran también la enorme debilidad que tenemos a la hora de enfrentar estos asuntos de contacto. Es un problema de cultura, es un problema de higiene, de niveles de higiene. Es algo que China tendrá que reevaluar otra vez si seguir comiendo este tipo de animales, porque tiene problemas, más allá de que uno diga si es bueno o no, tiene un problema real de salud y eventualmente tendrán que asumirlo como una necesidad. A todo el mundo. Y lo otro, decían los efectos políticos en Estados Unidos. Yo creo que pueden ser en todo el mundo. No sé qué va a salir después de este coronavirus global, pero las pestes, las pandemias determinan el curso de las guerras. Napoleón no entró a América por la peste amarilla en Haití. Perdieron. Y tuvo que vender la Luisiana. ¿Por qué? No se quiso meter en América. Y así sucesivamente vamos a ver no diré un mundo nuevo, pero un mundo diferente a partir de, esperemos, la derrota del coronavirus. A ver, falta todavía varias semanas para ver qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto sí, creo que coincidimos que tenemos, no sabemos si un mundo nuevo, pero un mundo muy diferente saldrá después de esta pandemia. Nos vemos la próxima semana en La Mira.